Durante la Navidad se mencionan con frecuencia las ciruelas azucaradas, visiones de ciruelas azucaradas en las mentes de los niños y el hada de las ciruelas azucaradas del cascanueces. ¿Qué es realmente una ciruela azucarada? No tienen relación con las ciruelas. Para responder ¿qué son las ciruelas azucaradas?, dediqué un fin de semana completo a preparar una receta victoriana de ciruelas azucaradas de cereza. Si buscas en línea y buscas recetas para ciruelas azucaradas, probablemente encontrarás algunas recetas que tienen ciruelas, nueces y otros tipos de frutas todas mezcladas y luego cubiertas con azúcar y son deliciosas, pero no son ciruelas azucaradas. Ahora, hay algunas recetas históricas que tienen ciruelas con azúcar que se remontan a la era Tudor, pero de nuevo, no son ciruelas azucaradas, son ciruelas preservadas. Ahora, el término ciruelas azucaradas se refiere a algo que ha sido cubierto en capa tras capa de azúcar, y lo que está dentro puede ser una variedad de diferentes cosas, pero nunca son ciruelas. Y hay muy pocas recetas del periodo del siglo XVIII y XIX cuando eran populares algo llamado ciruelas azucaradas, y en parte eso es porque fueron hechas por confiteros profesionales, fabricantes de dulces, que no compartían sus recetas con el público, y en parte es porque nadie en su sano juicio haría estas en casa porque son mucho trabajo. Pero ¿adivina qué? No estoy en mi sano juicio. Así que conseguí este libro El arte de la confitería de 1865, y en realidad tiene muchas recetas para diferentes ciruelas azucaradas. Tiene ciruelas azucaradas de canela, ciruelas azucaradas de licor, ciruelas azucaradas de anís, ciruelas azucaradas de menta y media docena de otras, y aunque no hay una receta para una ciruela azucarada de ciruela, hay una receta para una ciruela azucarada de albaricoque, pero no usa la fruta, solo usa el hueso que tiene que ser remojado en diferentes licores para darle sabor, y toma varios meses hacerlo. De hecho, la mayoría de ellas toman varios meses para hacer y no voy a hacer eso, así que voy a hacer una que solo toma días para hacer, y esa es la receta para las ciruelas azucaradas de cereza. Pon las cerezas preservadas en un colador sobre la estufa. Cuando estén algo secas, mézclalas con azúcar triturada y frótalas en un colador. Sécalas de nuevo y procede como con las ciruelas azucaradas de Barberry. Luego miramos la receta para las ciruelas azucaradas de Barberry, que agrega algunos pasos más, y uno de esos pasos es hacer como lo harías con las almendras azucaradas, y luego miras la receta para las almendras azucaradas, y es muy larga. Son varias páginas, pero esencialmente describe un proceso de recubrimiento de almendras en este caso, con capa tras capa de goma arábiga y azúcar, pero es la máquina que estaban usando para hacer estos recubrimientos lo que es interesante. Dice que los confiteros usan una amplia cuenca de cobre poco profunda pulida por dentro y mantenida en constante movimiento por maquinaria o por los trabajadores. Y no tengo un equipo de trabajadores en mi cocina, así que estoy usando maquinaria. Para empezar, necesitamos cerezas preservadas. Enjuaga las cerezas bajo agua para quitar el jarabe, extiéndelas en una bandeja y selecciona solo las que no estén dañadas. Luego coloca la bandeja en el horno a 200 grados Fahrenheit o 95 Celsius durante aproximadamente 3 horas. También intenté hacer algunas con avellanas, pero me enfocaré en las de cereza en el video. Después de 3 horas deberían estar bastante secas, pero probablemente aún un poco pegajosas. Pero en este punto vas a ponerlas en un colador y cubrirlas con azúcar glass, que es azúcar en polvo con un poco de almidón añadido. Después de cubrir las cerezas con azúcar, colócalas de nuevo en la bandeja y hornea por 2 horas más. Luego vamos a preparar nuestra primera capa de goma arábiga, y esta es una capa fría de goma arábiga, y es importante poner esta capa, especialmente si estás usando algo como nueces, porque va a proporcionar una barrera entre el núcleo y las sucesivas capas de azúcar, y es lo que va a permitir que ese azúcar se adhiera realmente al núcleo. Para hacer la goma arábiga, mezcla 4 cucharadas de polvo de goma arábiga con 4 cucharadas de agua tibia, luego bate. La goma arábiga es difícil de disolver, pero si sigues batiendo se volverá suave. Luego toma un par de cucharadas de esa goma arábiga y mézclala con un par de cucharadas de azúcar y mezcla hasta que el azúcar se disuelva. Más tarde será jarabe de azúcar el que mezclamos con él, pero este primero especifica que es frío con azúcar regular. Una vez que la mezcla esté lista, saca las cerezas del horno y pon algunas en la máquina de recubrimiento. Enciéndelo a velocidad baja y mientras las cerezas giran, agrega un poco de la mezcla de azúcar y goma arábiga. No se necesita mucho, solo un chorro delgado que rocíes de un lado a otro sobre las cerezas, no un gran montón.
Ahora se pegarán a los lados de la sartén, así que deslízalas suavemente con una espátula cuando lo hagan y sigue revolviendo hasta que la mezcla esté completamente seca. Debería tomar alrededor de 10 a 15 minutos. Una vez que estén secas y solo un poco pegajosas, vamos a cubrirlas nuevamente con el azúcar glass, seguido de otra capa de goma arábiga. Esta vez notarás que no se pegan tanto a la sartén. Una vez que estén completamente secas, dale una tercera capa de azúcar en polvo. Luego colócalas en la bandeja para hornear y de vuelta en el horno a 200 grados Fahrenheit durante 2 horas. Luego apaga el horno y déjalas reposar durante la noche durante al menos 8 horas. En este punto probablemente te preguntas ¿por qué me hago esto a mí mismo? Y es una buena pregunta. Probablemente también notarás que tu cocina es un completo desorden. Explicaré el secador de pelo en un momento, y después de todo el día en la cocina con el aspecto que tiene, no vas a querer cocinar la cena. Así que después de que las cerezas se hayan secado durante la noche, deberían haber formado una especie de costra azucarada sobre ellas. Esta textura facilitará que la solución de azúcar supersaturada se pegue mejor a las ciruelas azucaradas. Es más fácil que decir solución de azúcar supersaturada, te lo aseguro. Esencialmente es una mezcla de una parte de agua por 3 partes de azúcar más la adición de saborizantes, y el libro dice que puedes agregar todos estos diferentes sabores. Los más comunes son vainilla, agua de azahar o agua de rosas. Si vas a usar agua de rosas o agua de azahar, probablemente 2 cucharadas serán suficientes. Si usarás vainilla, sugiero una. Añade el saborizante a una taza de agua. Lleva a hervor suave y añade rápidamente una taza de azúcar revolviéndola para disolverla. Una vez disuelta, añade una segunda taza, revuelve y finalmente una tercera taza. Luego déjalo calentar lentamente sin perturbaciones a fuego medio, y es mejor usar un termómetro para esta parte ya que queremos esperar hasta que alcance entre 225 grados Fahrenheit y 230 grados Fahrenheit o 107 y 110 grados Celsius respectivamente. Esto sucederá poco después de que el azúcar hierva y luego baje. Una vez que alcance la temperatura, retíralo del fuego y déjalo comenzar a enfriarse entre 170 grados Fahrenheit y 190 grados Fahrenheit, por lo que es agradable si tienes una placa caliente o algo que pueda mantener esa zona de temperatura. Pero una vez que esté listo para usar, coloca un puñado de cerezas en la máquina de recubrimiento. Enciéndelo y rocía una cucharada de jarabe de azúcar sobre las cerezas. Luego déjalas rodar hasta que estén secas y cada capa tarda unos 10 a 12 minutos en secarse completamente antes de que puedas agregar la siguiente. Así que es mucho tiempo. Y ahora verás por qué estaba sosteniendo un secador de pelo. Porque si usas un secador de pelo para ayudar a secarlas, tarda como 1 a 2 minutos. Ahora, a medida que repites este proceso de estratificación, el azúcar comenzará a cristalizarse y volverse blanca, y comenzarán a crecer cada vez más y dejarán de pegarse tanto. Para evitar que se peguen, simplemente usa un poco de azúcar. No se necesita mucho para cubrirlas. Aprendí exactamente cuánto usar a través de mucho ensayo y error. Mi fin de semana entero fue mucho de ensayo y error y juramentos. Hubo una cantidad considerable de juramentos. Fue un fin de semana largo. Afortunadamente, tenía una ciruela azucarada agradable y suave con solo un pequeño agujero donde se sacó la semilla de la cereza, y eso es el final del día 2. Así que ahora las ciruelas azucaradas necesitan reposar durante al menos 12 a 24 horas para secarse y endurecerse completamente antes de pasar al día 3. Y ahora es el día 3 y ahora solo vamos a agregar un poco de color a estos cachorros. Para esto, prepara el jarabe de azúcar como en el día 2, pero sin agregar saborizantes. En una olla aparte, calienta una taza de agua hasta que se vaporice. Agrega una taza de goma arábiga y bate. Tomará tiempo para que la goma se disuelva, pero el calor debería ayudar. Una vez disuelto, vierte el jarabe de azúcar y déjalo calentar. Nuevamente, estamos buscando alcanzar esa marca de 225 grados Fahrenheit. Este es también el momento en que recordé cuánto se expandía el jarabe de azúcar a medida que se calentaba, así que rápidamente tuve que cambiar el jarabe a otra olla que pudiera contenerlo, algo peligroso. Quizás no debía hacerlo, pero me alegra haberlo hecho porque el azúcar definitivamente habría hervido. Luego, una vez que la mezcla alcanza los 225 grados, apaga el fuego y déjala enfriar hasta los 170 y a los 170 grados Fahrenheit puedes agregar tu colorante, pero si quieres varios colores como yo, entonces saca un par de cucharones del jarabe de azúcar en un plato separado y luego agrega el colorante a eso. Luego, rocía nuevamente el azúcar sobre las ciruelas azucaradas, como en el día 2. De 5 a 7 capas deberían bastar para obtener un buen color. Hice 4 o 5 colores, incluso algunos morados para que se asemejaran más a las ciruelas. Porque no hay ciruelas reales en las ciruelas azucaradas, pero si ese es el caso, ¿de dónde obtuvieron ese nombre?
El término ciruela azucarada entró en uso al menos a principios de los 1600, probablemente antes, y su primer uso escrito es bastante interesante. Proviene de un libro de Thomas Dekker, escrito en 1608, que detalla las estafas y acciones de los tipos criminales en Inglaterra en ese momento, y en el contexto del libro, el término ciruelas azucaradas no se refería directamente al dulce, sino que se usaba como una metáfora para palabras dulces. Esencialmente, un policía detiene a una prostituta en la calle y ella lo adula, y así, al detener la boca del policía con ciruelas azucaradas, es decir, mientras ella lo envenena con palabras dulces, la punk desaparece. Y sí, en este momento el término punk se refería a una prostituta, pero este uso nos permite saber que al menos en este momento las ciruelas azucaradas estaban hablando de algún tipo de dulce, y el tipo de dulce era típicamente capas de azúcar rodeando una semilla o un poco de especia como anís, alcarabea, cilantro o incluso un trozo de canela, y aunque el término ciruela azucarada puede haber sido bastante nuevo, los dulces definitivamente no lo eran. En la Francia medieval se les llamaba draghi o confit. Draghi más tarde Draeger se referiría a nueces azucaradas. Piensa en la almendra Jordan, mientras que las especias se llamaban confit o confit en inglés. En Italia esto se llamaba confetti y en Japón es compito y en realidad fueron traídos por los portugueses en el siglo XVI. Los confits habrían estado presentes en cualquier mesa de cena adinerada en el período medieval tardío o en el Renacimiento en Europa, y estaban allí para ayudar a endulzar el aliento o para ayudar a la digestión, algo así como los tums. Los tums son la versión moderna de un confit. No está claro por qué algunos de estos confits terminaron llamándose ciruelas de azúcar. Nadie escribió hoy que hemos empezado a llamar a estas cosas ciruelas de azúcar, pero en ese momento el término ciruela podría referirse a muchas cosas aparte de una ciruela real. Podría referirse a cualquier pedazo pequeño de fruta seca como las pasas, o las corintias shante, ambas siendo las ciruelas añadidas al pudín de ciruela, y el término también podría referirse a cualquier cosa que fuera buena o algo rica, como podrías tener un trabajo de ciruela que era un trabajo muy bien remunerado, o podrías ser muy rico, simplemente acaudalado, supongo. Lo que está claro es que poco después de que la palabra ciruela de azúcar comenzó a usarse para referirse a estos confites, fue cooptada por la industria médica. En 1715 se mencionó la purga de ciruelas de azúcar completamente sin mercurio, tan a menudo mencionado en las impresiones públicas y utilizado ahora durante varios años y en gran cantidad de familias con tanto éxito y agrado que no puede ser distinguido por ningún mortal viviente de las ciruelas de azúcar comunes compradas en la confitería. Solo aquellos en la confitería son completamente redondos, mientras que estos se hacen algo aplanados. ¿Y qué hacían exactamente estas ciruelas de azúcar aplanadas? Bueno, matan, destruyen y eliminan todo tipo de gusanos con la materia corrupta y viscosa que los cría, habiendo eliminado de varios hombres, mujeres y niños grandes nudos de gusanos como estos. En la víspera de Navidad de 1714, 2 de estas ciruelas eliminaron vivos cerca de medio pinta de este tipo de gusanos del hijo del señor Dixon, un sastre en Feathers Court en St. Martin's Lane. ¿Puedes imaginar a alguien publicando el hecho de que tenías gusanos y no solo eso, sino también dejando que la gente conozca el nombre, la ocupación y la dirección de tu padre? Si revisas los periódicos del siglo XVIII, encontrarás muchas referencias a estas ciruelas azucaradas purgantes de gusanos, que se hacían así para engañar a los niños y que comieran una dulce ciruela cuando no tomarían ningún tipo de medicamento. Es decir, si tu hijo no toma su medicina, simplemente envuélvela en un montón de azúcar y él no notará la diferencia. Es algo similar a cómo las personas logran que los perros tomen una pastilla, supongo, pero a pesar de que estas ciruelas azucaradas eran muy populares por su uso. Estas no eran las ciruelas azucaradas que la gente buscaba cuando iba al confitero, ni eran las ciruelas azucaradas utilizadas por los cañones de 32 libras del ejército británico, pero el hecho de que a veces llamaran a estas balas de cañón ciruelas azucaradas, al menos nos permite saber que la forma del dulce a menudo era redonda. Un oficial británico come ciruelas azucaradas, evidenciado en esta imagen. También muestra cómo se vendían en ese momento, y eso era en un cono de papel. Se invitó a los oficiales del cuerpo a jugar a las canicas con su honor, y todos los hombres comunes tenían un papel de ciruelas azucaradas. Las ciruelas azucaradas siguieron siendo populares hasta bien entrado el siglo XIX, y en 1840 se escribió un poema llamado Ciruelas azucaradas, y da una idea de lo que eran y lo que no eran. La ciruela azucarada.
Confite, confite mi boca, y yo en tu dulce alabanza intentaré mi mano a pies con ansioso objetivo de hacer que el metro se encuentre hasta que el árabe o cualquier otro tipo de goma diferente anhele una ciruela azucarada. Musa, si tus reflexiones prevalecen, lo agregaré firmemente. No tengo gusto por jarabes, gelatinas o conservas. Oh, déjalos ir a la olla, puedo hacerlo. Como tanta escoria inútil no pueden hacer una ciruela azucarada. No encuentro que las ciruelas del árbol sean tan ciruelas para mi mente. Orleans o huevo pueden pasar inadvertidos y rogar por mi patrocinio, y las endrinas estar malditas. Ah, estoy en un apuro, digo mamá, juro que no por una ciruela azucarada. Me encanta lo obvio que era que el periódico no podía imprimir la palabra maldito. ¡Qué escándalo! Alrededor de este tiempo, el autor Sir Walter Scott nos da una pista de que las ciruelas azucaradas también se referían a nueces cubiertas de azúcar, conocidas como draghi en francés y confetti en italiano. En Italia, un tipo específico de confeti hecho con almendras se lanzaba durante las bodas y durante el carnaval, y en lugar de llamarlos confeti, Scott se refiere a ellos como ciruelas azucaradas cuando escribió que los cumplidos volaban como ciruelas azucaradas en un carnaval italiano. Mientras que en inglés los llamaban ciruelas azucaradas. En francés parecía que draget se quedó y fue el término general para cualquiera de estos tipos de dulces, ya que el nombre francés original del hada de las ciruelas azucaradas en el ballet Cascanueces de Tchaikovsky, que se estrenó en 1892, era La Fée Draget. La famosa mención de las ciruelas azucaradas en el Cascanueces se basó en el libro de 1816 del autor prusiano Ernst Theodor Amadeus Hoffmann y una narración de Alexandre Dumas, aunque ninguno menciona un hada de las ciruelas azucaradas. Aunque Hoffmann menciona algo llamado Zuckerebsen, que es un guisante azucarado, y dado que en la escena en la que menciona esto está hablando de todos estos otros tipos de dulces, supongo que en ese momento Zuckerebsen no se refería a un vegetal sino a un dulce, y esto quedó evidente cuando salió la traducción al inglés y tradujeron Zuckerebsen a ciruela azucarada, pero de nuevo, no era un hada de las ciruelas azucaradas, sino que estas ciruelas azucaradas se usaban como artillería. Durante la batalla del Cascanueces con el rey ratón, el ejército del Cascanueces avanza y delante de ellos iba el cañón de Fred retumbando, rodeado de cañoneros, y pronto boom boom, sonó, y María podía ver cómo los ratones sufrían por el fuego, cómo las ciruelas azucaradas se sumergían en su masa oscura y pesada, cubriéndolos con polvo blanco y lanzándolos más de una vez en un desorden vergonzoso. Ahora, mientras que el Cascanueces nos da una conexión entre las ciruelas azucaradas y la Navidad, creo que la conexión era aún más evidente en el poema de 1823, Una visita de San Nicolás, más a menudo llamado Era la noche antes de Navidad por Clement Clarke Moore. A menudo se le atribuye habernos dado gran parte de nuestro concepto actual de cómo se ve Santa Claus y fue el primero en nombrar a los 8 renos de San Nicolás, no Rudolf. Él vino después, pero es en este poema que primero escuchamos cuando los niños estaban acurrucados bien cómodos en sus camas mientras visiones de ciruelas azucaradas bailaban en sus cabezas, y esas ciruelas azucaradas probablemente eran muy parecidas a las que he pasado los últimos 3 días haciendo. Aquí estamos, ciruelas azucaradas de cereza victorianas listas para Navidad. En resumen, tienen un color encantador, pero no están pulidas. Hay recetas para pulirlas aquí usando almidón y todo, pero lo intenté. No logré que funcionara. Hoy suelen pulir cosas, así que aquí tienes una almendra Jordan, que es básicamente una ciruela azucarada. También tengo aquí unas hechas con piñones y son brillantes como un M&M, que es esencialmente una ciruela azucarada moderna. A menudo utilizan diferentes barnices y otras cosas para darles este pulido suave y brillante. En aquella época no usaban eso. Incluso pulidos probablemente nunca fueron tan brillantes como los modernos. Vamos a intentarlo. Elegiré el verde. Es bastante difícil. Ese azúcar. Estás obteniendo esa naranja. Teníamos algo de la cereza. Lo que es loco es que Parece que no queda mucha cereza. Es principalmente azúcar como debe ser. También hice algunos con avellanas que son más pequeños. Voy a probarlos. Es más como una almendra Jordan. Tiene menos capas de azúcar,
Sí, obtienes más del sabor de la avellana. Realmente me gusta eso. De todos modos, delicioso. ¿Valen la pena el trabajo? No, no lo son. Ve a conseguirte algunas almendras, Jordan. Ve a conseguirte algunas de estas cosas cubiertas de piñones. Lo que es genial es estas. Se hacen prácticamente de la misma manera que en este libro de cocina, porque los únicos ingredientes son azúcar, piñones y goma arábiga. Se hacen de igual forma, lo cual es genial. Aún existen versiones modernas de ciruelas de azúcar, pero no las llamamos así, y lo que ahora llamamos ciruelas de azúcar es diferente. No son ciruelas de azúcar en el sentido victoriano del término, aunque supongo que podrían llamarse así si se desea, ya que el lenguaje funciona de esa manera. Si quieres hacer una versión moderna de ciruelas de azúcar, Alton Brown tiene una excelente receta. Búscala en Google como ciruelas de azúcar de Alton Brown. No las he hecho, pero se ven muy bien y solo toman unos 45 minutos en prepararse. E incluyen ciruelas. Así que probablemente las haré para Navidad porque no voy a hacer más de estas. También dos cosas. Recuerda el libro de cocina histórica. Estamos comprando los regalos navideños. Hace un excelente regalo, pero acabo de tener un programa de televisión que salió hace 1 año y medio. Me pidieron que participara en un programa de competencia como juez y se llama Choque de los libros de cocina. Está en Roku, así que si tienes acceso, ve a verlo. Así que ten una muy feliz Navidad, felices fiestas y nos vemos la próxima vez en Degustando Historia.